Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Hoy continuamos el aprendizaje desde el programa Aprendo en Casa para seguir fortaleciendo las competencias en ciencia y tecnología. En sus hogares están viviendo el aislamiento social para protegerse del COVID-19. Están poniendo en práctica las medidas indicadas por el presidente. Este periodo se considera como una oportunidad de conocer más sobre los agentes que producen las enfermedades para asumir las medidas con conocimiento. Por ello nos preguntamos, ¿cómo la ciencia y la tecnología han hecho posible conocer sobre los organismos que producen enfermedades? ¿Cómo se comporta el coronavirus y cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo la ciencia y la tecnología buscan enfrentar al coronavirus? ¿Dónde se encuentran los virus y cómo se pone en riesgo la salud? Para responder a estas preguntas, en este periodo de actividades se te proponen los siguientes retos. En la primera sesión, que corresponde al día de hoy, esperamos que logres fundamentar el aporte de la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud. Y en cada una de las siguientes sesiones que se desarrollarán en las semanas siguientes, vas a fundamentar cómo el conocimiento de microorganismos como el coronavirus permite implementar las medidas de prevención. Fundamentar el aporte de la ciencia en el tratamiento y vacuna contra el coronavirus. Fundamentar dónde se encuentran los microorganismos y cómo se pone en riesgo la salud. Como producto de tu aprendizaje, plantearás acciones de prevención sustentadas en la comprensión del cuidado de la salud desde el aporte de la ciencia y tecnología, el mismo que deberás socializar con tu familia al término de este periodo de actividades. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar esta primera sesión, recordándote el reto del día, ser capaces de fundamentar el aporte de la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud. Esto te será útil porque te permitirá tomar decisiones sustentadas en información válida. ¿Te has preguntado cómo es que se ha llegado a lo que se conoce de los microorganismos? ¿Te has preguntado cómo es que se ha llegado a lo que se conoce de los microorganismos? ¿Qué tan útil para la humanidad es el conocimiento que se tenga de los microorganismos? ¿Qué tan útil para la humanidad es el conocimiento que se tenga de los microorganismos? ¿Cómo se sabe que el coronavirus tiene forma de corona? ¿Cómo se sabe que el coronavirus tiene forma de corona? ¿Cómo explicarías a tu familia sobre lo que la ciencia y tecnología aportan para el cuidado de la salud? ¿Cómo explicarías a tu familia sobre lo que la ciencia y tecnología aportan para el cuidado de la salud? Te preguntarás, ¿qué vamos a hacer para dar respuesta a la pregunta? Vas a comprender aspectos relacionados a la microscopía que te permitirán plantear tu opinión, seleccionar evidencias desde los descubrimientos e investigaciones de científicos para sustentar el aporte de la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos. Finalmente, dar respuesta a la pregunta del reto, que la compartes con tus familiares que te acompañan.
te animo a asumir el reto. Expresa las ideas que vas identificando o construyendo a la persona que te acompaña o escribe en tu cuaderno. Empezamos. Primero, van a plantearse una idea u opinión sobre el aporte de la ciencia en el conocimiento de los microorganismos. Vamos a escuchar la historia del microscopio. Los primeros grandes avances en la ciencia, y en particular en las ciencias biológicas, se deben en parte a la invención del microscopio óptico, basado en lentes ópticos o lentes. Con el desarrollo de este, se pudo apreciar el mundo microscópico y comenzó la lucha contra los más pequeños de los grandes enemigos de la humanidad, los microbios. Aún se discute si la invención del microscopio corresponde al holandés Zacharias Jens o al italiano Galileo Galilei, porque ambos diseñaron una versión, pero su aparición permitió a los científicos adentrarse en el mundo de los organismos microscópicos. ¿Qué te parece esta invención? ¿Qué tan importante para la humanidad es? ¿Qué motivó a los científicos a desarrollar esta herramienta? ¿Qué organismos te gustaría observar con el microscopio? ¿Qué te parece esta invención? ¿Qué tan importante para la humanidad es? ¿Qué motivó a los científicos a desarrollar esta herramienta? ¿Qué organismos te gustaría observar con el microscopio? Escribe en tu cuaderno una idea u opinión. Ahora vamos a considerar evidencias que te servirán para sustentar tu idea u opinión. Gracias al microscopio óptico, algunos químicos y médicos como Louis Pasteur y Robert Koch pudieron estudiar las enfermedades que asediaban a la humanidad y se dieron a la caza de los microbios y las enfermedades. ¿Cuáles fueron los grandes descubrimientos de Louis Pasteur? En una empresa de vino, estudió la razón de que unas cubas de fermentación produjeran vinagre en lugar de alcohol como se esperaba. Para averiguar la causa, colocó en el microscopio una gota proveniente de las cubas sanas y pudo observar las levaduras encargadas de provocar la fermentación. Después, tomó unas gotas de las cubas enfermas y repitió el mismo procedimiento. A diferencia de la primera observación, esta vez notó la presencia de unos bastoncillos, por lo que dedujo que estos eran los causantes de que se obtuviera vinagre en lugar de alcohol. ¿Qué estaba haciendo Louis Pasteur? ¿Qué estaba haciendo Louis Pasteur? ¿Qué creen que trataba de averiguar? ¿Qué creen que trataba de averiguar? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál es la utilidad del microscopio en este fenómeno? ¿Cuál es la utilidad del microscopio en este fenómeno? Estimados estudiantes
de primero y segundo de secundaria. Compartan sus respuestas con la persona que los acompaña. Pasteur se planteó una pregunta de investigación. ¿Cuál es la causa que unas cubas producían alcohol y otras vinagre? Y descubrió que la causa era un microorganismo. Si se anula estos, se anula el fenómeno que llamó pasteurización. También hizo estudios con vacas que padecían carbunco, enfermedad infecciosa que puede ser transmitida al hombre, el anthrax. Descubrió que al inyectar la sangre de una vaca enferma a una vaca sana, esta última enfermaba y moría. Sucedía lo mismo cuando se trataba de otras enfermedades como la rabia, donde lo que se inyectaba era la baba del animal enfermo al animal sano. Lo que pretendía era demostrar que cuando inoculaba los fluidos de un animal enfermo a uno sano, en ellos se contenía el microorganismo responsable del padecimiento. Tras varios experimentos, demostró que el microorganismo era el causante de la enfermedad. ¿Qué descubrimiento estaba haciendo Louis Pasteur? ¿Qué tan importantes son estos descubrimientos? ¿Qué descubrimiento estaba haciendo Louis Pasteur? ¿Qué tan importante son estos descubrimientos? Estimados estudiantes de primero y segundo de secundaria, compartan sus respuestas con la persona que les acompaña. Estimados estudiantes, las enfermedades se deben a la penetración en el cuerpo humano o en el cuerpo de los animales de microorganismos patógenos, y hay varios patógenos. Además de ello, notó que si inyectaba microorganismos viejos o atenuados, es decir, que ya tenían muchos días y por consiguiente no tenían la fuerza suficiente para matar, los animales solamente enfermaban y no morían. También se dio cuenta de que si nuevamente el animal recuperado era expuesto a microbios nuevos, el animal ya no enfermaba, pues quedaba inmunizado. ¿Qué otro gran descubrimiento estaba sucediendo? ¿Qué otro gran descubrimiento estaba sucediendo? Estos descubrimientos ¿habrán ayudado a la respuesta que la ciencia ha dado frente al coronavirus? ¿Estos descubrimientos habrán ayudado a la respuesta que la ciencia ha dado frente al coronavirus? Muy bien, Louis Pasteur estaba dando paso al desarrollo de vacunas. Libró a la humanidad de una enfermedad que la venía azotando, la rabia. Y hoy el mundo sabe que se puede desarrollar vacunas y está buscando para enfrentar el COVID-19. Ahora te presentamos las siguientes ideas claves que te ayudarán a sustentar tu opinión. Desarrolló la pasteurización, proceso que consiste en la eliminación de las bacterias patógenas por medio de la aplicación de calor. Y mediante la experimentación logró refutar la teoría de la generación espontánea y propuso la teoría germinal de las enfermedades, según la cual éstas se deben a la penetración en el cuerpo humano de microorganismos patógenos. Desarrolló vacunas contra varios agentes patógenos, incluido el virus de la rabia. Ahora vamos a ver los grandes descubrimientos de Robert Koch. Al igual que Pasteur, demostró que la mayoría de los animales enfermos se encontraban infectados de microbios y que eran estos los causantes del padecimiento. Entonces Koch se preguntó, ¿cómo demostrar que estos microorganismos son los causantes de la enfermedad?
estimados estudiantes, ¿cómo lo podía probar? ¿Lo haría con personas? ¿Con quiénes lo probaría? ¿Cómo lo podía probar? ¿Lo haría con personas? ¿Con quiénes lo probaría? ¿Los descubrimientos de Koch tienen alguna relación con lo de Pasteur? ¿Qué responden, estimados estudiantes? Para probar, aislaría el microbio y lo introduciría en uno sano, para que desencadene la enfermedad. Ambos probaron que la causa de las enfermedades eran los microorganismos. Poco después, Robert Koch decidió trabajar con el causante de la tuberculosis, pero por más observaciones que hizo, nada pudo ver, lo que lo llevó a pensar que si había un microbio de la tuberculosis, este debía ser muy pequeño, o que no era posible observarlo en su color natural, pero que tal vez teñido podía verse. Así que, día tras día, se dedicó a teñir las muestras de azul, de violeta y casi todos los colores, hasta que por fin logró ver una masa de bastoncitos apiñados, delgados y teñidos de azul. Eran los bacilos de la tuberculosis. ¿Qué pregunta se pudo haber hecho Koch? ¿Qué pregunta se pudo haber hecho Koch? Se habrá preguntado, ¿será posible ver los microbios de la tuberculosis si son teñidos? Se habrá preguntado, ¿será posible ver los microbios de la tuberculosis si son teñidos? ¿A qué conclusión crees que llegó después de su experimento? ¿A qué conclusión crees que llegó después de su experimento? ¿Cuál fue su aporte? Bien, estimados estudiantes, se habrá preguntado ¿cómo podré ver los microbios que causan la tuberculosis? ¿O será posible ver los microbios de la tuberculosis si son teñidos? La conclusión a la que llegaría es que el agente que produce la tuberculosis es un microbio en forma de bacilo. Koch postuló un protocolo que hasta hoy se emplea. Para asegurar que un microbio es el causante de una enfermedad, es necesario encontrar el microbio en los animales enfermos y jamás en los sanos. Aislar dicho microbio en un medio de cultivo, atenuarlo y finalmente inocularlo a un animal sano, para que enferme ligeramente y se recupere después habiendo quedado inmunizado. ¿Qué dicen, estimados estudiantes? ¿Consideran que estas medidas son aplicables actualmente? ¿Cómo? A manera de ideas clave, te presentamos las siguientes conclusiones que te ayudará a sustentar tu opinión. Su primer descubrimiento fue la bacteria productora del anthrax, agente del carbúnculo, ideando técnicas de tinción para su estudio microscópico. Realizó su descubrimiento más genial, el del bacilo de la tuberculosis. Hasta aquí, a manera de conclusión responde, ¿cómo ayudan todos estos descubrimientos a hacer frente a enfermedades como el COVID-19? ¿Cómo ayudan todos estos descubrimientos a hacer frente a enfermedades como el COVID-19? Comenta con la persona que te acompaña. Anota en tu cuaderno. Te presentamos a manera de ideas clave. Si bien la capacidad de aumento de las lentes del microscopio óptico había llegado a su límite, hoy existen microscopios electrónicos
que permiten ver el interior de los microorganismos, incluso la forma y partes de un virus. Por eso sabemos que el coronavirus tiene forma de corona y genoma ARN. Con Pasteur y Koch se pudo descubrir a los agentes de muchas enfermedades mortales y desarrollar formas de prevenir o contraatacar a estos pequeños enemigos con los compuestos antimicrobianos o antibióticos que evitan que la vida microbiana se desarrolle. ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, a partir de lo que hemos compartido y otras fuentes que consideres para completar el reto, vas a fundamentar cómo aporta la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud. ¿Cómo aporta la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud? Para ello, explica por qué es importante la invención del microscopio. Explica por qué es importante la invención del microscopio. Escribe ideas científicas que apoyan el aporte de la ciencia en el conocimiento de los microorganismos. Escribe ideas científicas que apoyan el aporte de la ciencia en el conocimiento de los microorganismos. Usa evidencias o pruebas de las implicancias de la ciencia en la salud de las personas. Usa evidencias o pruebas de las implicancias de la ciencia en la salud de las personas. Y a manera de conclusión, utilizando todo lo anterior fundamenta, ¿cómo aporta la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud? ¿Cómo aporta la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud? Exprésale tu punto de vista a algún familiar. Da razones válidas. Registra en tu portafolio. Para seguir fortaleciendo tus competencias, deberás elaborar un texto de 8 líneas en el que sustentas por qué debemos estar atentos a los aportes de la ciencia para hacer frente al COVID-19. Compártelo con tu familia. Esperamos que este encuentro te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, el estudiante debe organizar sus productos en el portafolio y esforzarse por desarrollar la tarea de extensión con autonomía y responsabilidad. Las dudas y dificultades que ha tenido debe comunicarlas a su docente. Usted como padre de familia prevé las condiciones. Además, es muy importante que él comparta con usted los aprendizajes logrados. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante fundamente cómo aporta la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud. Para ello, ha tenido que comprender aspectos relacionados a la microscopía, que le permitirán plantear su opinión, seleccionar evidencias desde los descubrimientos e investigaciones de científicos para sustentar el aporte de la ciencia y la tecnología en el cuidado de la salud. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.